Bueno, doctores, ahora vamos a ver la linda relación que hay entre psiquiatría y sociedad. La triada sociedad, psiquiatría y cultura es fundamental para entender el cómo la patología mental se expresa en distintos contextos culturales de forma diferente. También nos puede ayudar a entender por qué en determinadas sociedades hay más problemas de cierta índole y menos de otras. Y nos ayuda a entender también cómo la psiquiatría pues tiene que adaptarse a las variaciones en los contextos, en los escenarios. Por eso la psiquiatría cultural, la psiquiatría transcultural, la psicohistoria, los distintos modelos de psicoterapia insisten mucho en tener en cuenta que cada paciente es un mundo y que su entorno, su crianza, su país de origen, las creencias políticas, religiosas y morales de sus familias son fundamentales. No es que todos los pacientes con esquizofrenia sean igualitos. Tenemos que cada paciente es único y el entorno cultural nos va a ayudar a entenderlo. Esta clase por eso es tan interesante. Es básicamente una mirada, un asomarse a toda la riqueza que hay en distintas culturas, en distintos países, a lo maravilloso de la diversidad humana, no solamente para tener una imagen más clara a nivel clínico, sino también para aprender a crecer en tolerancia, aprender a crecer en cariño, aprender a crecer en inclusión. Recuerden que la buena psiquiatría es una psiquiatría incluyente, una psiquiatría elegante. Cada país tiene sus costumbres, su comida, su cultura. Cada persona tiene un hogar en donde ha crecido y le han dado ciertos parámetros en cuanto a nivel de valores y actitudes. Y es importante que tengamos en cuenta esto para que podamos dar siempre una mirada comprensiva, una mirada tolerante, que evite las discriminaciones, que evite los, digamos, fenómenos de satanización o de estigmatización que lastimosamente todavía se dan. Es más, se dan mucho más frecuentemente ahora que antes. Estamos viendo en el siglo XXI muchos prejuicios y muchas discriminaciones, pero que se hacen de dientes para adentro, se hacen de forma hipócrita, de forma velada. Hay techos de cristal, es insólito, pero aunque hipócritamente creemos que estamos haciendo las cosas bien e hipócritamente defendemos la igualdad, la integración, la inclusión, en realidad como sociedad o como sociedades en el mundo, estamos todavía siendo bastante xenofóbicos, bastante racistas, incurrimos en totalitarismos de género, bien sea por el lado del machismo o el masculinismo o por el lado del embrismo y el feminismo. Siempre estamos por debajeando al otro, al que es distinto. Siempre estamos llenos de prejuicios. Ah, no, es que los hombres son tan violentos. Un prejuicio hembrista, peligroso, estúpido, falso. Cuidado, él es costeño, no lo contrate, debe ser perezoso. Otro prejuicio estúpido. Los pastuzos son tontos, prejuicio estúpido. Los llaneros son machistas, prejuicio estúpido. No podemos generalizar, no podemos ponernos a identificar a todo un grupo social basándonos en unos pocos ejemplares, unos pocos especímenes de muestra. Mm, incurrimos a veces también en la negación de la cultura de procedencia de alguien. Muchos test de inteligencia que hacen las universidades y los colegios en los Estados Unidos, por ejemplo,
no tienen en cuenta las distintas inteligencias que se desarrollan pues según cada cultura. Los test de inteligencia de hecho se formaron para medir ciertos tipos de inteligencia. Las inteligencias lógico-analítica, comprensión de lectura, inteligencia lingüística, verbal, inteligencia matemática, razonamiento abstracto. Pero otro montón de inteligencias se quedan prácticamente por fuera. Es importante conocer también este tema para encontrar todo lo divertido, lo sabroso que nos ofrece la psiquiatría. Gracias a la psiquiatría también podemos entender a la humanidad, podemos entender un buen libro, una obra de arte, podemos interpretar una película, podemos captar el sentido profundo de una obra de teatro, etc. Bienvenidos entonces a nuestra clase de Sociedad, Psiquiatría y Cultura. ¿Cuál es el contexto global mundial que nos puede definir como seres humanos en este instante, 2022? La neoposmodernidad. Ustedes saben, hay una prehistoria ya de la que no conocemos mucho justamente porque no hay legado escrito. Hay una historia que aparece tan pronto aparece la escritura, que nace con la escritura y con la posibilidad de contarle a las futuras generaciones lo que está ocurriendo, lo que pasó. Que esa historia efectivamente empieza como una historia antigua, después una edad clásica, grecorromana o grecolatina, después una edad media, después el famoso renacimiento. En realidad es el tercer renacimiento porque ya había habido dos medievales. Después aparece la edad moderna, luego la edad contemporánea, después la posmodernidad y luego la neoposmodernidad, lo que estamos viviendo ahora en este siglo XXI tan interesante y contradictorio. Puede que sea un siglo menos violento y menos sangriento que el siglo XX, pero eso no nos da derecho a sacar pecho o a ufanarnos. Claro que es un siglo menos violento que el siglo XX, pero es que el siglo XX fue el siglo más sangriento de la historia, tal vez el peor siglo de la historia. Nunca antes se masacraron tantas vidas como en el siglo XX. El siglo XXI tiene una apariencia más pacífica, no ha habido guerras mundiales, no hay tantos conflictos de alta intensidad, pero de todas maneras hay unos detalles muy peculiares y algunos francamente preocupantes dentro de esta neoposmodernidad. Vamos a verlos. Relativismo moral. Hoy por hoy no hay mucha claridad con respecto a qué es lo verdadero o qué es lo bueno o qué es lo bello. Ideas muy caras a Platón, ideas en las que insistían muchísimo los filósofos hasta 1960. El relativismo moral consiste en creer que todo vale y en que no hay una verdad, sino que cada quien tiene derecho a tener su verdad, su opinión. El relativismo moral también es creer que no hay una forma de portarse bien, sino que cada quien entiende cómo es portarse bien. Y esto tiene un filo bastante peligroso porque esto es darle patente de corso también a muchos a que hagan lo que les venga en gana. Es que para mí es atractivo estar con niños, dice el pedófilo. Es que yo creo que la gente
de derechas debe desaparecer, dice el comunista. Es que yo considero que los retrasados mentales son personas inferiores y estoy en todo mi derecho a creerlo. Dice el que es un desconsiderado o un excluyente. Y dentro de ese todo vale, entonces algunos pueden creer, ah, sí, tiene razón, es su opinión. Hay que entender que la doxa o la opinión cambia. Efectivamente hay millones de opiniones distintas, pero que la verdad es una. Y que no podemos confundir la verdad objetiva con objetividad, no podemos confundir la verdad con las opiniones. Si solamente nos basáramos en opiniones, haríamos doxología, no filosofía. La filosofía y la ética implican un conocimiento claro de qué es lo que es bueno, lo que es justo y lo que es correcto. El hedonismo, también otra cosa muy del siglo XXI. En el siglo XXI la gente lo quiere pasar muy bien, muy sabroso. No hay nada de malo en eso. El peligro está en que a veces se puede ir un poco la balanza y el hedonista entonces solamente está pendiente de ver cómo despilfarra dinero, energías, años de vida, cómo disfruta, cómo goza, pero sin tener en cuenta otras consideraciones éticas. Es peligroso el hedonismo cuando todo se vuelve el placer por el placer y cuando se pierde la dignidad del prójimo solamente por instrumentalizarlo como objeto sexual o cuando se deja de trabajar o se deja de producir intelectualmente por el mero hecho de gozar y vivir de reventón. El narcisismo también es claro. Yo describo en Pandemia y en la historia de la psiquiatría, este es el siglo del narcisismo. No es algo malo en sí. La gente se cuida hoy en día más que nunca, la gente se quiere hoy en día más que nunca, y eso tiene lindas potencialidades. ¿Cuál es el peligro? Y lo estamos viendo ya en la pandemia, que a veces el otro no nos importa, la salud del otro no nos importa, violarle los derechos al otro no nos importa, porque le hemos hecho un culto al yo. No es casualidad que sean las sociedades más egoístas aquellas con más muertos en esta pandemia, específicamente la cultura anglosajona en los Estados Unidos. ¿Y quiénes son los muertos? Claro, los viejos, los débiles, los enfermos, los que tienen comorbilidades, los hispanos, los negros, las minorías étnicas, los extranjeros, los que están recién inmigrando, los que no tienen empleos fijos. Claro. Y lo triste es que los demás no se conmueven. Es más, celebran que se mueran. No les interesa. El narcisismo es peligroso porque la gente se vuelve francamente insolidaria y cada vez estamos viendo más millonarios, multimillonarios, billonarios que no saben cómo gastar su dinero, mientras casi 2/3 de la humanidad padecen algún tipo de hambre o carencia o falta de acceso a la alta cultura. Vemos que la gente se preocupa mucho de su apariencia, pero muy poco de resolver asuntos graves como el hambre en el mundo, la pobreza o la inequidad en el acceso a la educación. Hay mucha superficialidad. El siglo XXI es un siglo banal, es un siglo básicamente que le hace mucha reverencia al show, a la farándula, a lo que es externo, lo que es epidérmico, pero casi que se aleja de lo profundo o de lo que vale la pena. Un siglo que no piensa.
La neoposmodernidad a veces me asusta porque creo que estamos a punto de entrar en otra edad media. Dentro de muy poco, de lo mismo que las personas ya cada vez leen menos y lo poquito que leen es literatura chatarra, literatura basura, trash literature. Entonces, probablemente en unos 50 o 70 años, poco más, un poco menos, veamos una sociedad de unas personas hiperespecializadas, muy cultas, pero otro montón de personas prácticamente sumidas en la ignorancia. Si todavía encontramos tanto movimiento anticientífico, si todavía hay gente que habla estupideces sobre las vacunas o que dice que una pandemia no existe, que es un invento político para asustar a la gente y tonterías de esas, fíjense que estamos todavía bastante atrasaditos. Y a la luz de la razón y de la ciencia no es suficiente. Y cada vez la gente menos lee, pues también más le cuesta entender. A veces no logran captar las personas qué está ocurriendo cuando leen un texto o una noticia. Yo he visto muchos comentarios, algún video de YouTube o alguna publicación que demuestran que la comprensión de lectura ha venido en deterioro paulatinamente. Y para rematar, las personas se están acostumbrando a ir leyendo de asaltitos, a ir leyendo de piedra en piedra, lo que se llama skipping. Y eso también es peligroso porque no son capaces ya de centrar la atención y de concentrarse en un texto largo. También tiene cosas como la globalización, con aspectos positivos. Es muy bonito que hoy en día podamos aprender coreano, eh, entendamos qué sucede en Turquía o en Uzbekistán, mm, las personas de Noruega tengan acceso a literatura hispanoamericana. Pero también puede ser peligrosa la globalización cuando lo que se comparte no es contenido relevante o no es contenido de alta cultura, sino en realidad cultura pop o cultura light, que es el concepto que engloba la situación actual. Mucha superficialidad, una especie de endiosamiento de actores, de modelos, de cantantes, de estrellas de cine, de alguno que otro deportista, mm, nulo desarrollo del intelecto y muy pobre valoración de la actividad académica o de la ciencia o de la investigación. Entonces, hay que tener en cuenta esto para irnos situando en cómo está nuestro mundo. Un mundo de selfies y de selfies muchas veces desconsideradas. Un mundo de show, un mundo de pasarela, un mundo de glamour, de mucha atracción por lo que se muestra, por el físico, por la belleza externa, pero de muy poca profundidad. Un mundo en el que la gente se preocupa mucho de cultivar el cuerpo y de posar, pero muy poco de cultivar el alma y de ser en realidad un mundo que le apuesta a la apariencia y no a la esencia. Y por eso cada vez más vamos a ver personas más brutas, más ignorantes y finalmente mucho menos autónomas, porque lo lindo de la academia, lo hermoso del conocimiento es que el conocimiento empodera. Por eso las élites económicas en el siglo XXI están muy interesadas en que la gente se embrutezca más y más, en que la gente se idiotice cada vez más. En la medida en que la población general se aleja de los libros y de la educación y se va acostumbrando a estar adormecida con contenidos de farándula,
con tonterías de lo banal, de lo superficial, pues efectivamente la población mundial se hace más manejable. Tengan en cuenta eso. El conocimiento empodera al hombre, el conocimiento saca lo mejor del ser humano. Cuando la persona humana pierde conocimiento, pierde sabiduría y pierde trabajo en el interior, es mucho más proclive a esto que estamos viendo, mucho más proclive al, al narcisismo corporal, a la estupidez, a la superficialidad, a la cultura eh, light, a la sociedad líquida, como decía Bauman, a una especie de adormecimiento generalizado en el que pues, simplemente todo el mundo está tan distraído que las personas siniestras que se creen dueñas del mundo hacen y deshacen, mientras el público está viendo partidos de fútbol o reinados de belleza o telenovelas. Tengan en cuenta eso. La globalización conecta, eso es positivo y es hermoso, como vemos en la imagen de la derecha. La globalización nos puede permitir estar en contacto con personas de distintos países del mundo. Hoy mismo atendí en la mañana a una paciente de Alemania, otro paciente mexicano, un niño uruguayo. Maravilloso. Qué lindo que es sentirnos conectados y en una especie de aldea global. Sin embargo, la globalización puede tener de negativo en que solamente, como en la imagen de la izquierda, se difundan o se exporten ciertas cosas justamente de la sociedad de consumo o de la sociedad líquida o de la cultura light. Es decir, parece que no estamos en realidad aprendiendo de los demás, sino que estamos básicamente dejándonos homogeneizar por la estupidez, por la banalidad. Una sociedad de consumo completamente disparada, en la que las marcas y ciertos valores claramente estadounidenses peligrosamente se están exportando a todo el mundo. Créanme que la globalización es bonita cuando yo puedo hablar con un antropólogo belga o cuando puedo escuchar a un conferencista argentino o cuando puedo mm, dialogar con médicos de América Latina en un congreso, pero resulta francamente peligrosa cuando la globalización es solamente ponerle a ver a todo el mundo estupideces como Disney Channel o contenidos prefabricados de farándula que en realidad menosprecian además productos culturales autóctonos. Hay un boom de los trastornos de la personalidad. Les lean mucho sobre personalidad, porque lo que se nos viene en las siguientes décadas es una marea casi incontenible de trastornados, sobre todo trastornados del clúster B, narcisísticos, histriónicos, sociopáticos también, y sobre todo limítrofes, fronterizos. Cada vez más hay también trastornos mentales y de comportamiento secundarios al uso, al abuso o la dependencia de sustancias psicotóxicas. Vemos que las relaciones son cada vez más superficiales, más carentes de autenticidad. Los amigos de antaño eran amigos de verdad. Ahora dicen que tienen amigos porque tienen contactos en Facebook o seguidores en Instagram, pero en realidad son personas que nunca han visto en la vida, por ejemplo. Eso es preocupantísimo. Hay fenómenos de aislamiento severos, empeorados además por la pandemia. Mucho aislamiento. Y hay fenómenos como los que se ven en los adolescentes japoneses,
y cada vez más los veo también en América, fenómenos de retirada social aguda, adolescentes y jóvenes que no tienen siquiera contacto con los papás, aún viviendo dentro de la misma casa, están encerrados en sus cuartos, en su mundo, navegando por la red, pero en realidad completamente deshumanizados, desvinculados. Y obviamente todo esto nos resulta en que cada vez más es más difícil que los matrimonios duren. Se siguen dando más y más divorcios y también ausencia de compromisos. La gente no quiere ya comprometerse en términos globales. Piense que la neoposmodernidad también tiene su lado oscuro. Sí es cierto que somos más tolerantes, al menos de dientes para afuera, somos más políticamente correctos, pero los seres humanos estamos en un mundo justamente de narcisos. Cada quien cree que tiene la razón, cada quien cree que puede violar los derechos del prójimo impunemente. Lo que les mencionaba, cada vez es más frecuente ver totalitarismos de género, es muy interesante. En alguna época casi que se tenía la esperanza que se iba a derrotar el machismo y el feminismo todavía no se había vuelto agresivo o minusvalorador de la masculinidad, pero ahora estamos en un escenario caótico, el que o uno encuentra que se burlan de los hombres, atacan a los hombres, ridiculizan a los hombres, o por el contrario, se burlan de las mujeres, atacan a las mujeres, ridiculizan a las mujeres. Lejos de aprenderse a amar y de entenderse como complementos, veo preocupantemente que en este siglo ambos sexos están casi que inmersos en una especie de batalla global en la que se desprestigia mucho al que es distinto, se despotrica al que es diferente y lejos de incluir, como que se agrandan los muros y las barreras y cada quien defiende su posición con fiereza. Es más, uno denuncia casos de machismo o hembrismo y es atacado por uno o por otro bando, cuando lo inteligente es no tener bando y entender que más allá de cualquier sexo, pues somos finalmente seres humanos. El ser humano, el Homo sapiens, es uno solo. Pero en estas estamos, doctores. Es preocupante lo que uno ve en el cine, la televisión, la literatura, libros incendiarios. Hace poco encontré un libro en una librería nacional en Bogotá, eh, en el que se hablaban cosas espantosas de el sexo femenino y tenía venta libre. Es más, un montón de gente lo compraba y se lo tomaban a chiste, a broma. Después, en la medida en que la pandemia inicialmente mostró que se morían más los hombres, también vi un libro hembrista que decía que esta pandemia no afectaba a las mujeres, que las mujeres eran biológicamente superiores, mejores, que efectivamente el sexo masculino sobraba, que había que aniquilar a los hombres para un futuro. Una barbaridad, preocupante, pero ahí están esos polos, el embrismo y el machismo, y unos puntos menos extremos, por eso producen menos fastidio, pero igual preocupantes. El feminismo y el masculinismo son versiones micro de esos dos extremos que también pueden hacer daño, sobre todo cuando se vuelven militantes, cuando ya la cosa es de ir a destruir o a hacer caos o a hacer vandalismo. La descomposición familiar es un hecho. Solamente en algunas culturas asiáticas se mantiene un esquema de familia y en América Latina también, porque los latinoamericanos somos muy amorosos y muy hogareños, pero en general Europa y Norteamérica están en serios aprietos.
hay muchos trastornos del control de los impulsos. Ya vamos a ver la clase específica este semestre, pero en realidad la gente es cada vez más impulsiva, no es capaz de pensar antes de actuar. Altísimas tasas de suicidio y de suicidio además sin depresión. Muchas veces es el suicidio que da el tener muchos bienes materiales, pero no cultivar el espíritu y trastornos de la conducta. Son muy frecuentes. Por eso se ven tantas escenas de intolerancia, de violencia entre vecinos, entre ciudadanos, ¿no? Porque la gente prácticamente no quiere ni que se le diga lo que es obvio, que es ponerse un tapabocas o respetar una señal de tránsito o hacer fila, respetar el turno de los demás. Como estamos en un mundo de narcisos y cada vez hay más narcisos, cada quien cree que puede en verdad pasar por encima de los derechos de los demás o de la misma normatividad, de la misma ley. Juicios, satanizar a los hombres. Una vez hicieron un estudio interesante encuestando policías. eh, si veían un hombre que era golpeado, la mayoría asumían que era por ladrón. Y resulta ser que muchas veces eran hombres víctimas de atraco. Por lo general, cuando hay una situación de violencia, se asume a priori que es el hombre el culpable. Se asume que los hombres son peligrosos, son violentos. Fíjense que tal vez a muchas de ustedes las criaron con algunos miedos, ¿no? Cuídese de los hombres sienten, mienten, los hombres son terribles, se tapan con la misma cobija. Embrismo. El machismo inveterado de estas sociedades patriarcales de América Latina. Creer que las mujeres están para barrer, para tener hijos. Finalmente, como les decía, tanto el embrismo como el machismo son bastante estúpidos, porque lo que hay por encima de la diferencia es que somos iguales, es el mismo ser humano, es la misma persona humana. Mucho sufrimiento. Es muy curioso, pero las enfermedades mentales se han disparado. No damos abasto a los psiquiatras. Y también hay cierto discurso hipócrita. Se habla mucho a nivel gubernamental o en medicina de la importancia de la psiquiatría y la salud mental, pero he de decirlo con franqueza, muchos médicos desprecian la psiquiatría. Inclusive muchos estudiantes creen que esta especialidad no vale la pena estudiar. He tenido ya cortes muy olvidables, muy tristes, de estudiantes francamente mediocres, francamente vagos y estúpidos que nunca quisieron leer psiquiatría. Es terrible. Todo médico, así usted vaya a ser un excelente cirujano cardiovascular, así usted vaya a ser un formidable otorrino, así usted vaya a ser un excelente ginecobstetra. Todo médico tiene que saber de psiquiatría y salud mental, porque las enfermedades mentales son las que van en aumento en cuanto a incidencia y prevalencia, y más aún con esta pandemia de COVID-19. Otra cosa fea del siglo XXI ha sido el renacer de los fundamentalismos políticos y religiosos. Se habían dado unos buenos avances. Los años 90 del siglo pasado fueron interesantes en cuanto a aprenderse a llevar bien, pero de nuevo han resurgido movimientos extremistas. Ha habido un peligroso resurgimiento del fanatismo, nada más peligroso que un fanático. Ahora en esta pandemia, y lo he hablado en varios foros y congresos médicos, me preocupa ver los brotes de anticientifismo, negar que hay una pandemia,
Hay muchos bulos a propósito del virus o de las normas de bioseguridad. Es increíble que mandaban y todavía siguen mandando en redes sociales cosas tan estúpidas como que usar tapabocas produce hipoxia o que no hace falta usar tapabocas o mascarilla en espacios cerrados como un ascensor. Todavía uno escucha a personas francamente desatinadas hablando en contra de las vacunas. He escuchado todo tipo de burradas, desde que inoculan chips para supuestamente obedecerle al nuevo orden mundial, o que las vacunas son de los Illuminati, o que simplemente la gente la vacunan para matarla. Es curioso, ya llevamos haciendo vacunación desde la época de Edward Jenner, finales del siglo XVIII, el doctor Jenner y su vacuna contra la viruela. Y todavía uno escucha estos discursos completamente anticientíficos. Y lo más preocupante, uno que otro médico también, liderando movimientos antivacunas. Es muy curioso. Y esto de la virtualización que tiene cosas lindas, como el efectivamente conectarnos a pesar de la lejanía geográfica, el poder trabajar a pesar de estar en confinamiento, como es mi caso o el de mi esposa, el poder conectarnos con distintas personas de todo el mundo, pero también hay un elemento preocupante y es cuando la virtualización ya reemplaza todo contacto. Y ahora con el surgimiento del metaverso y con esta posibilidad de crear avatares de uno mismo y de tener reuniones sociales y encuentros y hasta una vida paralela a nivel virtual, puede tener unas gravísimas, profundísimas repercusiones en el psiquismo humano. Si ya de por sí están bastante egoístas ciertas sociedades en el mundo, si ya de por sí hay excesivo narcisismo, excesiva arrogancia, y excesivo egoísmo también, hay tan poca solidaridad. Me pregunto qué va a pasar en cuestión de una década cuando esto de los metaversos coja fuerza y en realidad la gente esté más metida en su mundo que preocupada por el sufrimiento del prójimo. Vemos el resurgimiento de los fundamentalismos, muchos grupos terroristas, toda índole, el anticientifismo, inclusive respetables. Lo que más me sorprende es eso, personas de la academia a veces diciendo todo tipo de barbaridades con respecto a las vacunas y específicamente en contra de la vacuna o de las vacunas contra esta enfermedad, contra la COVID-19. Muy preocupante. Y lo que les decía, este es el boom. Ya hay esos artefactos, están disponibles en Colombia también. Y las personas están acostumbrándose más a vivir una vida virtual, allá en esos metaversos, en esta vida real. Pero ya dentro de poco tendremos personas que ni siquiera tienen citas de manera humana, vinculante, personal, sino que tienen pseudocitas o encuentros, sus avatares en este eh, escenario de los metaversos. Tengan en cuenta lo que se viene porque es preocupante. La virtualidad es fantástica y créanme que a mí me va a encantar el día que tengamos un holograma y podamos de pronto estar presentes, al menos de forma hologramática, en la universidad frente a esta pandemia. Pero me parece espantoso si algún día ese holograma me reemplaza a mí como persona o si los estudiantes mismos se hacen más amigos del holograma
que del propio ser, que soy yo. No podemos dejarnos descrestar por este mundo de los metaversos. Y si bien es cierto, la tecnología es bonita y atractiva, también es cierto que lo que nos hace humanos es el vínculo, el poder hacer relaciones de verdad, genuinas, entre personas de carne y hueso. Vamos a América Latina, entonces hay marcada estratificación social, hay muchas jerarquías en nuestro continente, muchísimo racismo. Fíjense que ciertas categorías, cholo, indio, chino, se usan como insulto o al menos como tratamiento despectivo. Mucha violencia en América Latina, gran cantidad de informalidad, lógicas de poder y de corrupción. Fíjense los psicópatas que están gobernando los países de América Latina y los psicópatas que ejercen liderazgos de una u otra índole, a nivel bancario, a nivel de empresas, etcétera. Muy escasas oportunidades de ascenso social. Lo que vimos en las elecciones de Chile fue una excepción. Por lo general eran siempre los mismos nombres, eh, las mismas familias gobernando en Chile. Y uno se pone a leer la historia de todos los países latinoamericanos y encuentra eso, dinastías familiares, los mismos apellidos siempre, en el gobierno, bien sea liderando el ejecutivo o el legislativo, siempre están los mismos con las mismas. Es muy interesante. Y sus hijos, y sus nietos, y sus bisnietos, etcétera. Ahora, ¿cómo se asciende socialmente? ¿Qué es lo que ha demostrado en todos los estudios que hace que las personas asciendan? El estudio. Por eso también me preocupa la gente que cree que la cuestión se soluciona dando mercados gratis o bonos o subsidios. Lo que en verdad ayuda a la gente a salir de la pobreza o a pasar de la clase media a la clase alta o a triunfar en la vida como quiera es la educación, es el saber. Y por eso tanto énfasis de estas mismas clases eh, que detentan el poder, de estas mismas oligarquías en América Latina, por evitar que la gente se eduque o por evitar que tengan educación de calidad. Es muy triste ver canales de televisión en Colombia, de los cuales uno solo intenta ser cultural, Señal Colombia, y el resto son básicamente una vitrina de la ignorancia, la estupidez y la banalidad. Muy interesante ver cómo al pueblo le siguen dando pan y circo, la famosa fórmula de los emperadores romanos, todavía 2300 años después, pan y circo. Las personas más entretenidas en las tonterías de farándula, en lo que de verdad vale la pena, que es educarse. Y las personas también endiosando figuras de farándula. Estas imágenes describen bien cómo anda América Latina. Jerarquía y habitualmente la jefatura la llevan ciertas dinastías familiares. Ojalá de nombre anglosajón, de apellido anglosajón, ojalá con larga tradición de hacendados, de latifundistas, ¿no? Ellos son los jefes por lo general. Y así, digamos que hay un daño paulatino, hay mucha violencia, muchos atracos. El latino sufre discriminación. Vuelvo e insisto, hay un discurso hipócrita. Estamos en el siglo del el lenguaje político correcto. Todo el mundo supuestamente incluye, pero en realidad nadie quiere a los inmigrantes latinoamericanos. Siguen burlándose de los latinos, en lo que son ladrones o violadores, como decía un nefasto expresidente de los Estados Unidos, que los mexicanos eran violadores. ¿Mm?
El imbécil ese hizo hasta un muro, tristemente célebre, no vale la pena menunciarlo. Em, Otros simplemente tratan a los latinoamericanos de sudachas, de sudacas. Es triste, todavía hay españoles, muchos, que se creen superiores a los latinoamericanos, que creen que somos como bastardos mezclados con raizales, con nativos o con afrodescendientes. Muchos latinos migran. El Salvador, por ejemplo, es un país cuya mayor parte de la población está por fuera. Otros países con mucha migración, México, Colombia, Ecuador, Venezuela, Cuba, uno observa que a sus ciudadanos, cuando llegan de inmigrantes a países ricos, pues no les dan las mismas oportunidades, no les pagan los mismos salarios, los maltratan, les hacen chistes flojos a propósito de su procedencia, etcétera. Desempleo, pero también hay subempleo, que es un truquito que han aprendido muchos ministros de Economía o ministros de Hacienda en América Latina. Es decir, ha bajado el desempleo porque alguien está vendiendo chicles o vendiendo golosinas en la esquina. Obviamente, como hay tanta violencia y mucho duelo, hay mucho trastorno por estrés postraumático y gran cantidad de trastornos de ansiedad. Y por lo mismo que no se ha sabido valorar lo autóctono y lo propio, y nos está invadiendo esta globalización de cultura light, con ciertos contenidos, yo cada vez más veo inclusive que los niños tienen más cercanía con tradiciones estadounidenses y con tradiciones latinoamericanas. Es muy curioso, por ejemplo, hoy, que justo cayó día de San Valentín, una tradición muy estadounidense, uno ve que eh, cada vez más chicos, sobre todo los más jovencitos, insisten mucho en el día de San Valentín, que es estadounidense, y menos en el Día del Amor y la Amistad, que es el día colombiano, que es en septiembre. Mm, no sé si es esnovismo, si es clasismo también, pero se hacen cenas de acción de gracias y en cambio cada vez se hacen menos novenas de aguinaldos. O eh, también he visto cada vez más niños en consulta que hablan como hablan ciertos personajes de Nickelodeon o Disney Channel o de distintas, digamos, series estadounidenses. Inclusive es triste. Estamos imitando ciertos valores que son muy anglosajones. Entonces, cuidado con eso. Ahora, en cuestión de raizales, por ejemplo, en San Andrés y Providencia, la cosa es más grave. A mí me preocupa. Yo he sido un admirador de estas culturas raizales del Caribe. Mm, Me preocupa que el creol, que era el idioma oficial de los raizales y que se hablaba en San Andrés Islas, aquí en Colombia, se está perdiendo muchísimo. Me preocupa que las tradiciones gastronómicas, culinarias, están casi abandonadas. Muchas fiestas tradicionales del interior del país también. Ya hoy en día nadie sabe lo que es la diferencia entre un bambuco, una guabina, un pasillo, un torbellino, porque todos están bailando reggaetón, una cosa pues de Puerto Rico, de otras latitudes. Me preocupa que se conoce cada vez menos lo que es propio y hasta he visto en el Amazonas indígenas con camisas con marca Nike, o Adidas, y que tratan de posar de americanizados, de infiltrados por lo estadounidense, hasta despreciando la cultura de sus padres. Entonces sí, esto está en ascenso y lo veremos cada vez más.
Veíamos desempleo, subempleo. Cada vez vemos más profesionales universitarios desempleados. Criminalidad, pobreza, unas que a duras penas sobreviven. Y lo triste es eso, que si ven que este buen hombre tiene una camisa y tiene una casa en la que hay piso, en la que hay baldosas, entonces ya se considera que no requiere ninguna ayuda. ¿Y quién va a ofrecerle a él que estudie en la universidad o a que su hija estudie en un colegio? Y nos acostumbramos de forma indolente a ir así. Hay trastornos del control de los impulsos depresivos, disfunciones de pareja y obviamente el consumo de sustancias. Muchos delitos, mucha violencia. Es decirlo sin miedo, en Colombia nos hemos acostumbrado tanto a la violencia que ya ni nos conmueve o invitamos a más violencia. Las drogas se creían que eran de los europeos y los estadounidenses en los años 70 y ahora vemos que la mayoría de la droga que se produce en América Latina se consume también en América Latina y estamos viendo un aumento dramático de los suicidios, sobre todo en jóvenes, tengan en cuenta eso. El día de mañana ustedes como estudiantes de clínicas, como internos y como residentes y también como doctores ya puedan efectivamente detectar y salvar a tiempo vidas. En el contexto colombiano, entonces, muchos trastornos de la personalidad, sobre todo del grupo B, mucho trastorno antisocial, es muy curioso. Y no es algo racial. Uno no ve las mismas tasas de violencia y de agresividad y de gusto por la trampa y la corrupción en países con gran similitud racial como Ecuador o como Panamá. Sabes, a la ética, un muy pobre desarrollo moral, redes de corrupción y de violencia, doble moral. Fíjense que en Colombia utilizamos muchísimo autenticar firmas, hacer todo tipo de papeleo, emplear mucho lenguaje jurídico, por lo mismo que detrás ahí es una tendencia a la trampa enorme. En Alemania uno hace un negocio todavía de palabra y la palabra tiene peso. Aquí hay que firmar muchos papeles y aún así, con huella y con foto y con todas autenticaciones, se corre el peligro de que lo estafen o lo tumben en un negocio. Hay mucha impunidad también, una justicia crucificada, tal como la vemos aquí. Hay fenómenos de desplazamiento, hay fenómenos de violencia, hurtos, atracos, y uno ve a veces que en las familias se promueve la maldad. Si el niño roba, se le felicita, tan inteligente. Una cultura mafiosa, lo que algunos han señalado como cultura traqueta, de sobornar autoridades, comprar el silencio de testigos, imponerse por la fuerza de las armas, por la fuerza bruta, imponerse a golpes, fanatismo político. Es un país muy polarizado. Uno escuchaba hablar a los abuelos con sus amigos, podían tener distintas versiones, distintas cosmovisiones, pero nunca era ese lenguaje tan descalificador del que piensa distinto. Hay mucha inestabilidad social, hay brotes cada rato de violencia y de descontento social, disfunción de pareja y familia y conductas patológicas de interacción. Nos estamos acostumbrando tristemente a ser violentos como sociedad. Y ahí está lo lindo de la psiquiatría, en que la psiquiatría no es solamente tenerse o disfrutar de lo teórico. Ustedes como médicos pueden ser agentes de cambio social. Todo lo que vayan a aprender este semestre van a poder utilizar
como doctores para hacer de esta una sociedad mejor, un país mejor. Enseñar que los canales no tienen que ser de violencia o de menosprecio hacia el que piensa distinto. Enseñar que la agresión es siempre mala e injustificable. Enseñar que no es tonto recibir un golpe y acudir a instancias jurídicas, sino que es grande y que es noble, y no como la gente cree. La gente hasta culpa a las víctimas de forma ignorante. ¿Por qué no se defendió? ¿Por qué no le contestó? ¿Por qué se dejó? ¿Mm? Así de naturalizada tenemos la agresividad en Colombia. Les tengo foticos de toda la fauna de la cultura traqueta. Y son héroes, y son ídolos. Y la gente cree que esto es muy chic, esto es muy guau. Es más, lo traqueto ya no solamente es un estilo de vida, es casi que una cosa que se puso de moda en Colombia y es peligroso, porque igual lo traqueto genera muerte, genera impunidad y cada vez más hay, digamos, un alejamiento de lo que es la rectitud, el comportarse de forma ética. Y obviamente más y más infidelidades, más y más mentiras, más y más disfunciones de pareja. También se ve, igual que en América Latina, por la violencia y la marginalidad y el poco interés de la gente por promover la educación, todo este tipo de trastornos psiquiátricos. Y hay que tener una cosa en cuenta, tenemos el índice más alto en toda América Latina de trastornos de ansiedad. Lo mismo que aquí tan fácilmente se contrata un sicario para acabar con alguien. A la gente literalmente le da miedo salir de su casa o le da miedo exigir lo más básico. ¿Mm? Oiga, señor, por favor, respete su turno y recibe una puñalada el ciudadano. Señora, por favor, en un ascensor póngase tapabocas. Le desfiguran la cara y luego sale la mamá riéndose del asunto. Ese tipo de cosas, ¿vale? Es lo que hace que la gente esté muerta de miedo en Colombia. Es más, cuando a veces yo he exigido un trato justo en un banco, en un restaurante, a veces también familiares o amigos míos me dicen, no pelee tanto, qué miedo, lo pueden matar. A eso lleva la cultura mafiosa en Colombia. La gente cree que esto es en Haití. No, esto es aquí, en Colombia. Hay mucho estrés postraumático porque se sigue librando una guerra sorda. La hipocresía hace que digamos que somos un país feliz. Puede que tengamos un país con buenos cuentachistes, pero de ahí a decir que somos un país feliz, hay mucho trecho. Y ahí está la importante misión que ustedes tienen, de ser agentes de cambio social, de promover la tolerancia, la inclusión, el buen trato, el respeto, el cariño, el amor, la misericordia, la caridad, porque de lo contrario seguiremos siendo un país enlutado, un país lleno de viudas y de huérfanos. Otros elementos, ahora que estamos ya terminando la clase, psiquiatría transcultural. Esto sí que es precioso, ver que efectivamente cada nación tiene sus peculiaridades. Les traje unos ejemplos sabrosos. El funeral celeste en el Tíbet, en el budismo tibetano. Lo importante es el alma y no el cuerpo. Esto es casi impensable para esta época de narcisismo corporal en Occidente. Pero sí, entonces la persona muere, se hacen los debidos rituales budistas y
Después se deja a que lo vayan despedazando al cadáver las aves de rapiña y lo bonito es que detrás de eso hay una filosofía de, bueno, que las aves también se alimenten. Y lo que hacen los familiares de los muertos es ir y muchas veces con la ayuda de un hacha o de un instrumento de piedra, tratar de ir eh, cada vez más machacando los huesos y haciendo más digerible para estos animales carroñeros todo. Y al final, pues no queda nada hasta el funeral celeste del Tíbet. Una mezquita en Medio Oriente puede parecerles muy interesante. Si ustedes van a sus cultos, eh, sobre todo cristianos, bien sea cristianos católicos, una misa, o cristianos protestantes en iglesias reformadas, eh, los que sean episcopalistas, luteranos, evangélicos, etcétera. Eh, Allá no se puede entrar calzado, no se puede usar con zapatos, la vestimenta debe ser muy, muy elegante. Es sorprendente, uno a veces ve en misas o en congregaciones, en cultos, personas que llegan en pantalonetas o en sandalias o en shorts. eh, Allá sí que son exigentes con esto. Separan a hombres y mujeres en las mezquitas, mm, y se exige un código muy claro de vestimenta. Inclusive cuando he tomado fotos lo he hecho de manera muy disimulada, porque algunos se pueden enojar. Otra cosa es que los rituales en el Islam no tienen música. Nosotros nos acostumbramos en Occidente a la música sacra en el catolicismo, cantos gregorianos, música, digamos, de Semana Santa, música clásica. Y en muchas iglesias protestantes y también en iglesias católicas, cuando hay alabanzas y eso, se usa mucho rock o pop o tropipop y en una mezquita jamás van a ver instrumentos musicales ni música. Se asume que la música es, digamos, pecaminosa y desagradable a Alá, que es como llaman a Dios. La Navidad en Austria, fíjense, es muy interesante. Aquí en América Latina tenemos al viejo Pascuero en el cono sur, Chile, Argentina, Uruguay. El viejo Pascuero es el Papá Noel. Eh, Todavía se celebra en Argentina y Uruguay la fiesta de Reyes Magos, así como en España. El Papá Noel, Santa Claus o eh, viejo Pascuero se deriva de este obispo, un obispo famoso, San Nicolás de Bari. La figura de Papá Noel o de Santa es inspirada en este obispo, que era un obispo que en Navidad salía a darle dulces y regalos a los niños. Vestía así de rojo y blanco y obviamente tenía su pancita y su pelo y su barba blanquitos, por eso Santa Claus o Papá Noel siempre tiene esa vestimenta. San Nicolás le dicen en Europa también, en muchos países. Y es lo interesante en Austria, un país que queda en los límites entre Alemania, Italia, países del este. En Austria, a San Nicolás, el día de Navidad lo acompañan estos monstruos, puede ser uno o varios, eh, representan o son la figura del Krampus. El Krampus, con K, el Krampus es un monstruo. Entonces se supone que si el niño se ha portado bien en el año, San Nicolás le va a dar su regalito, su golosina. Pero si se ha portado mal, entonces se lo lleva el Krampus a las regiones, pues, del terror, a los mismísimos infiernos. ¿Mm?
Obviamente ustedes se imaginarán, hoy en día es una atracción turística, la gente se toma fotos con el Krampus, pero es interesante verlo como tradición navideña y eso les va a dar a entender también el por qué, por lo general, en esas culturas, Austria, eh, estados del sur de Alemania, la gente es tan obediente y los niños se portan tan bien. No vaya y sea que se los lleve el Krampus. Las citas en grupo, que es una cosa interesantísima en Japón. ¿Mm? Gente completamente desconocida, pero que va a un bar diseñado para eso. Un bar para que se encuentren hombres y mujeres solteros y pues simplemente si se caen bien ahí pueden hacer un romance. Mucha gente en Japón hace fiestas tipo karaoke, en China también. Y un fenómeno muy interesante, mujeres ricas que pagan por compañía, pagan por tener hombres que las acompañen, no necesariamente para tener sexo. También se ve empresarios que contratan damas de compañía. No es algo sexual muchas veces, sino simplemente en una sociedad que sí se resiente mucho por tanto aislamiento social y porque cada quien está metido en su mundo, ya la gente paga por compañía. La novena de Aguinaldos de Ecuador es una historia bien bonita en el siglo XVIII, un jesuita. eh, Fue el primer padre, el padre Larrea se llamaba, que hizo una novena de aguinaldos. Y en Ecuador, esta costumbre de este sacerdote que vivía en Quito se difundió y después se ha venido difundiendo por toda América Latina. Fíjense que la novena de aguinaldos uno puede verla no solamente en Ecuador, también en Perú, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, y ahora con la globalización, pues donde quiera que haya colombianos o ecuatorianos en el mundo, se hacen novenas. En Aruba observé algo similar. En México también se hacen las famosas posadas. No es lo mismo, pero tiene que ver. Y finalmente, pues son tradiciones latinoamericanas que van difundiéndose a todo el mundo. Es muy interesante. El año pasado, no antes de la pandemia, el año tras antepasado, pude ver en Arabia Saudita ya novenas de aguinaldos. Es interesante. Son minoría los cristianos, pero hacen sus novenas en Arabia Saudita. El Día de las Almitas en Bolivia, la celebración del Día de los Muertos, que es el 2 de noviembre, o Día de Todos los Santos. En Bolivia se hace así, recordando a los difuntos, haciendo eh, dibujos o figuritas en pan y celebrando fiestas. En el cementerio se le llevan frutas, pan, comida y las familias se reúnen, tal como en México también, a compartir junto a la tumba del difunto para decirle como mire que la vida continúa y seguimos contentos en familia. El Día de Acción de Gracias en Canadá, a veces es más frecuente verlo en toda América, tradicional pavo. Finalmente representa un acto muy bonito, el acercamiento del colono blanco con el indígena nativo en Norteamérica, pero que tristemente se ha vuelto una cosa cada vez más ritual y que ha perdido el sentido de invitar al inmigrante o al que es distinto o al desconocido. Antes, en los días de acción de gracias, se invitaba al homeless, al que no tenía hogar, al indigente, y ahora se hacen son comilonas de pavo en familia, sin ninguna consideración con el que no tiene para comer. Oktoberfest, ¿m? Una tradición claramente bávara, eh, se ha vuelto ya famosa en todo el mundo. Inclusive he visto gente en países como Colombia o México que hace Oktoberfest, también hacen, les dicen sí, Oktoberfest, eh, con grandes reuniones también. Fíjense que si les han contado el cuento falso de que los alemanes son
seriotes y amargados, se nota que quienes les han contado eso no han estado en un Oktoberfest en München o en Branau, etc. La gente a veces dice en Colombia, fulanito de tal no rompe un plato. Y de hecho es considerado de mala suerte, de mal agüero quebrar vajilla en muchos países. Pues en Grecia, en las bodas es tradicional, eh, en la misma fiesta de matrimonio, el romper platos y muchos platos. Nada más hermoso y vistoso que una Semana Santa en Italia. También he visto Semanas Santas fastuosas, hermosas, en Málaga, España, en Madrid. Aquí en Colombia las hacen hermosas, en Popayán o en Tunja también, ¿no? Con cofradías, con todo tipo de ornamentos, con música clásica, etcétera. Y un pueblo, el pueblo Toraja o Toraya, en Indonesia, que saca cada año sus muertos, los desentierran sus muertos y los visten como si estuvieran vivos, los invitan a compartir en familia, sacan al cadáver, ¿sí? Le muestran quiénes han nacido, qué se ha comprado, qué cosas han tenido de avance en la familia. Y después de celebrar ese día, digamos, de vuelta de los muertos a la vida cotidiana, les quitan las vestimentas y los vuelven a enterrar. Esto sucede en Indonesia. En el norte de África, los beduinos, acostumbrados a sobrevivir en condiciones muy difíciles, los beduinos son cerrados, se consideran aparte, no le hacen caso a ningún gobierno o autoridad policial, aunque algunos son musulmanes, igual no le hacen caso a ningún jeque o a ninguna autoridad religiosa islámica. Y aunque pueden ser ariscos al inicio, si usted es viajero y los sabe tratar respetando sus tradiciones, le dan la bienvenida y lo ayudan para sobrevivir viajando por el Sahara. La única forma de hacerlo, si uno no está entrenado, es haciéndose amigo de los beduinos. Comen con la mano, eso para uno es toda una experiencia, pero se come con la mano y del mismo plato para todos. Se comparte a veces también la bebida, va pasando de boca en boca y se duerme en compañía, en tiendas. Día de los Muertos en México, sumamente colorido. Para algunos puede ser siniestro. En realidad hay que entender que es parte de una cultura que trata de ver lo positivo en medio de tanta muerte y tanta violencia. México, igual que Colombia, es un país aquejado crónicamente por violencia, por asesinatos. Y entonces el consuelo que le queda a las familias que han perdido seres queridos por muertes violentas es saber que pueden visitarlos desde el 31 de octubre hasta casi el 3 de noviembre y hacerles los coloridos altares y las fiestas que son típicas en aquella época. Antropología y psiquiatría. Fíjense que desde la psiquiatría entendemos también muchos mitos en todo el mundo. Les traigo unos mitos exclusivamente colombianos, con la esperanza de que ustedes también se interesen en leer más sobre la rica mitología que hay en América y en todo el mundo. El Moán, dicen que se aparece a los pescadores cuando pescan con dinamita o cuando pescan más de lo necesario para comer ellos y sus familias. El Moán se enoja y les vuelca la canoa, los hace ahogar o les espanta los peces. El Moán defiende los peces y se enoja si contaminan los ríos. Y el Moán es también sobornable. Si le dan tabaco o le dan alcohol,
Por eso es normal ver en algunos pueblos del Huila o del Tolima que los pescadores, antes de meterse al río en sus canoas, dejan en la orilla una botella de aguardiente o de licor y dejan cigarrillo o tabaco, en la creencia de que así pueden tranquilizar al Moán y el Moán no les va a volcar la canoa. La muelona, una mujer que viste atractivamente, muy bella, con traje típico de colonia. El hombre incauto, el muchacho enamoradizo o el borracho se van detrás de ella y ya en la oscuridad, cuando se han alejado del pueblo, esta dulce mujer se transforma, se vuelve un monstruo, la muelona, y los ataca, pudiendo inclusive matarlos. Así como el Moán es una creación mitológica que le enseña a los pescadores que por favor no abusen, que respeten el ecosistema, que devuelvan al río los pececillos que aún están pequeños. La muelona, fíjense que es una figura arquetípica, un mito que nos ayuda a tener algo de control social. Le está diciendo a la gente en general y a los hombres jóvenes en particular, no sea enamoradizo, no busque por allá aventuras, cuidado que la noche es peligrosa, cuidado que la infidelidad puede ser dañina o peligrosa. ¿Mm? Y de algo sirve. Digamos que lo bonito del mito es que el mito puede ser un artefacto, un dispositivo de control social. Al menos evita tanta promiscuidad y tanta infección por VIH, el que los muchachos, al menos en el campo, crean que cualquier sexo casual puede resultar en un encuentro indeseable con la muelona. La madremonte o madreselva. En algunos textos he encontrado que era supuestamente la hija de un leñador. En otros es una muchacha a la que envían a cortar leña y ella pierde una de sus piernas. La clave está en entender que ella ahuyenta a los leñadores para proteger la flora y la fauna. Muchas veces, eh, en realidad nadie ha visto este animal, pero cuando se escuchan sonidos extraños, los campesinos del Alto Magdalena suelen decir que es la madremonte para evitar que otra persona llegue y tumbe un arbusto, le eche machete o hachazos a un árbol, etc. El sombrerón es el equivalente de la muelona para las muchachas. Entonces, así como la muelona evita que jóvenes díscolos o borrachines busquen sexo casual, el sombrerón también es para las muchachas. Una figura mitológica también, que hace que sean mucho más cautas y prudentes, que no le pongan pues conversación, ni se vayan acompañando a este hombre que por lo general describen como fuerte, apuesto, varonil, distintivamente con un poncho, una ruana y un sombrero alerón, de ahí el sobrenombre el sombrerón, que las engaña, les echa cuentos y después cuando ya las ha llevado fuera de la fiesta o las ha internado en un bosque puede hacerles daño, bien sea violándolas o asesinándolas. El mito del sombrerón. La mula del diablo también. Una, una mula, una cabalgadura que puede aparentar ser una mujer bonita de lejos, pero que tan pronto el incauto se acerca descubre que es un mitad cuerpo femenino, mitad de equino. Y también se usa para que la gente se entre, que no se pase de cierta hora en fiestas y en borracheras, porque el cuento es que se puede aparecer la mula del diablo. A uno que otro campesino le he escuchado en esas tierras huilenses o del Caquetá,
decir que qué miedo, que ya son las 9 o 10 de la noche, que mejor vámonos, doctor, de aquí. Eh, si quiere, empaque la comida, pero no podemos estar más tiempo aquí acampando, hay que irse a la casa pronto, porque si no llega la mula del diablo. Dicen que el sonido es espantoso, es un sonido como de carruaje y de cascos, cada vez más fuerte, pero que la persona voltea hacia atrás y no ve a nadie. Filosofía y psiquiatría. Tenemos a Platón, hace parte efectivamente de la historia de la psiquiatría. De hecho, el nombre psiquiatría es hermoso, viene de psique o psique, médicos del alma, somos los psiquiatras. Séneca también, lo muchísimo de que traía felicidad o que traía una vida serena. Mucho más actual, Karl Jaspers, ese que tenemos aquí, esa combinación de filosofía, fenomenología y psiquiatría, brillantes que él hizo. La historia también va junto, fíjese que la psiquiatría es la especialidad que está más afín con las ciencias humanas. El padre de la psiquiatría encaminada a interpretar personajes históricos de la historia fue el doctor Gregorio Marañón, español. Este libro es uno de los grandes clásicos del Tiberio, una psicobiografía sobre este emperador. Él también escribió junto a Julio Vallejo Nájera y Santiago Martínez Fornés textos preciosos de enfermedad, no solamente enfermedad mental, sino enfermedad médica en general, en grandes personajes de la historia. El arte y la psiquiatría siempre han ido juntos, sobre todo en el psicoanálisis. Básicamente toda obra de arte puede interpretarse desde la psiquiatría. Finalmente, el artista, el creador o el autor nunca puede desprenderse del todo de lo que es él. Las personas terminan proyectando partes de su ser, sus temores, sus experiencias de vida, sus fantasías, en lo que pintan o en lo que escriben. Hay textos brillantes. Este de el doctor Chris, Psicoanálisis del arte y el artista, es un clásico, precioso. El propio Freud también, en un texto que se llama Psicoanálisis del arte, vale la pena que lo lean. Carl Gustav Jung también, en sus estudios psiquiátricos, dedica bastante al arte pictórico medieval y renacentista. La psiquiatría y religión van juntas. Fíjese que en la historia de la psiquiatría tenemos el chamanismo como el origen de todo esto. El más experto en psicología de la religión es el doctor Jung, Carl Gustav Jung, el padre de la psicología analítica. Textos preciosos, psicología y religión, psicología y religión occidental, análisis muy interesantes del cristianismo. También escribió otro sobre religiones orientales, sobre todo budismo, hinduismo y jainismo. Un texto precioso que se puede conseguir inclusive en ediciones a precios muy convenientes, Psicología y Alquimia. Otro que hizo Jung en compañía de Richard Wilhelm, El secreto de la flor de oro. Y otro de Richard Wilhelm, que es justamente eh, prologado por Jung, que es el libro de las mutaciones o el I Ching. En cuanto a psiquiatría y literatura, pues hay también muchísimo. Como ustedes leyeron en el libro de Historia de la Psiquiatría, grandes escritores han traído a colación enfermedades mentales o trastornos de la personalidad o trastornos delirantes.
Tal vez el autor más interesante, que es uno de los mejores novelistas de todos los tiempos, Dostoyevsky. Léanlo, ojalá puedan leer la obra completa de Dostoyevsky. Los libros de él son todos una joya, son todos una obra de arte. Él sí que describe distintas patologías. Así que en cada novela de Dostoyevsky hay un análisis semiológico y psicopatológico. Para finalizar, entonces, recuerden que la psicoterapia formativa insiste, y por eso yo les insisto, en que tengan esta comprensión social de cada paciente que atiendan. Hay personas que creen en el mal de ojo, no se burlen de eso. Personas que llevan sus amuletos o tienen sus agüeros. Hay gente que cree que si se pone ropa interior amarilla va a tener buena suerte. Hay personas que creen que ciertas piedras o pulseras en los bebés evitan que se enfermen. No se ofendan, doctores, si además de la férula o el yeso que ustedes pongan, alguien va y busca un sobandero. ¿Mm? Comprendan las variantes culturales en sus pacientes. ¿Mm? No pretendan nunca eh, hacerle un examen físico completo a una paciente musulmana, y menos si es chiita. ¿Mm? Tengan en cuenta que es de muy mal gusto para muchas personas el preguntarles sobre la vida sexual o la vida de pareja. Hay que saberlo hacer con mucho tino, con mucha discreción. Ojalá sepan de todas las religiones, de todas, para que puedan brindarle un buen soporte espiritual al moribundo, al agonizante o al que está enfermo. Jamás se burlen de las creencias religiosas de un paciente, jamás. Eso atenta contra la buena relación médico-paciente. Comprendan el trasfondo político de cada familia. Comprendan cuáles son los valores que han apreciado. La formatividad es muy importante. Hay que entender que ambos, paciente y terapeuta, están en formación. Cuando digo paciente, puede ser también grupo, familia, pareja. Paciente y terapeuta están llamados a ser mejores personas. Si no hay buenas personas, no se puede hacer psicoterapia. Quien hace psicoterapia está llamado a ser alguien humano, empático, que en verdad se conecta con la gente. La apertura en esta especialidad no se puede ser de mente estrecha, y menos aún si uno hace psicoterapia, y menos aún si se hace psicoterapia formativa. La apertura a cada contexto sociocultural es importante. Con esta formatividad, que implica la humildad de saber que uno también puede aprender del paciente. Es más, para la psicoterapia formativa, el paciente le enseña también al terapeuta cosas. Y la apertura, saber que no podemos ser dogmáticos ni ortodoxos. Estamos siempre llamados a aprender de la experiencia del paciente todo lo que sea, pues tendremos la buena sinergia paciente-terapeuta. Una sinergia, una combinación de fuerzas que produce un avance terapéutico. En la psicoterapia formativa es también muy útil la empatía. Es fundamental el deseo de ayuda. La transferencia, que siempre ha sido algo evitable para el psicoanálisis, en la psicoterapia formativa es algo bien valorado. Es ser amigo del paciente, claro. No es ningún pecado asistir a la fiesta de matrimonio de un paciente, o el paciente lo invite a un almuerzo. No hay problema con ello, porque no se trata de una interacción fría, rígida o acartonada, sino de una interacción humana, cálida, de corazón a corazón. Ambos, tanto paciente como terapeuta, están buscando en la psicoterapia formativa plenitud existencial.
Es muy importante el hacer uso de actividades deportivas, el deporte es clave. El ocio sano, actividades lúdicas, actividades culturales. Ya hemos visto cómo la cultura en realidad nos engrandece. La alta cultura nos abre el horizonte mental. ¿M? Y las actividades religiosas también. La sugerencia desde la psicoterapia formativa es, aun si usted es ateo, sepa ser lo suficientemente inteligente para aprovechar la fe de sus pacientes. El paciente que cree, el paciente que tiene esperanza, que cree que Dios lo va a ayudar, se mejora más rápido, tiene menos infecciones y menos complicaciones, tiene mucha vida, más tasa de supervivencia en general, menos posibilidad de suicidio, menos posibilidad de infarto. Y cuando se infarta, quien tiene fe vive igual más tiempo, sale más rápido del infarto agudo de miocardio, etcétera. Y como ya hemos visto, toda experiencia o todo producto cultural, literario, histórico, artístico, estético, filosófico, es un mecanismo de aprendizaje. Podemos sacar partido de la historia para aprender. Un mecanismo de expresión. Si el paciente lleva un diario, una bitácora, una novela, ¿m? O se desahoga a partir de pintar o hacer poesía, bienvenido. Si el paciente se conoce más a sí mismo pintando o haciendo artesanías o creando una obra literaria, eso es fantástico. Y finalmente todo eso lleva a uno de los puntos centrales de la psicoterapia formativa, la transformación. Las ciencias sociales nos hacen más humanos, nos hacen más sublimes, ennoblecen nuestro espíritu. Esto es todo, doctores. Muchísimas gracias, muy amables y nos vemos en la próxima clase.